Aleluya, aleluya, aleluya. Conectándonos una vez más a nuestra reunión, a nuestro compromiso de este jueves. Son las 8:02 de la noche aquí en Atlanta, en la ciudad de Flowery Branch, Georgia. Estamos aquí para servirle. Mi nombre es Vani Pino, soy el pastor principal de la iglesia Revival Multicultural Church. Así que estamos aquí para bendecir el nombre del Señor. Espero que con mucha fe y mucha paciencia usted pueda recibir la bendición del Señor, recibir la bendición del Padre y recibir todo lo que el Señor tiene para usted. Hay muchísimas cosas que aprender hoy, muchísimas cosas que quiero compartir. Solamente vamos a utilizar 25, 30 minutos cuando máximo para compartir el mensaje que tenemos hoy de la palabra del Señor, y estamos empezando diseñando cómo vamos a hacer para usar las otras plataformas también. Estamos trabajando en eso, así que también nos va a poder sintonizar por las otras plataformas. A propósito, nos puede contactar en YouTube como Pastor Vani. Nos busca como Pastor Vani Pino y ahí va a encontrar las enseñanzas, los mensajes y muchísimas enseñanzas de muchísimas clases, especialmente enseñanzas de fe y enseñanzas del reino de Dios, que son una de las cosas favoritas de la escritura y de las enseñanzas de Jesucristo. Nos damos cuenta que Jesucristo predicaba el reino, sanaba a los enfermos, liberaba a los endemoniados y el Padre se glorificaba. Así que es interesante la lectura que vamos a tener hoy y está allí en el libro de Mateo capítulo 14, verso 28 al 30. Se lo voy a leer aquí. Y dice desde el verso 28, es Jesús está caminando sobre las aguas en medio de una tormenta, ¿verdad? Todavía no lo he empezado a leer. Jesús está caminando sobre las aguas en medio de una tormenta y de repente les dice los discípulos se asustan. Él les dice a los discípulos, no tengan miedo, soy yo. Y después Pedro, escuchando que era el Señor, entonces aquí dice en el versículo 28, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¡Wow! Es impresionante todo lo que este pasaje enseña. Yo he compartido este pasaje en otras oportunidades aquí en las redes y lo he compartido en nuestra congregación y bueno, lo he compartido muchas veces, y este pasaje es riquísimo en enseñanzas, riquísimo para acrecentar su fe, riquísimo para hacer que su fe crezca, se fortalezca, florezca. Y no solamente eso, sino también para que usted empiece a trabajar y a crecer y a ir en la dirección de otro nivel. Es decir, cuando su fe crece y su fe se fortalece, usted empieza a caminar en otro nivel de vida cristiana. Hay varios niveles de vida cristiana. Yo lo llamaría niveles porque cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador, entramos allí a la vida cristiana. Pero eso no quiere decir que estamos en la plenitud de la vida cristiana. Y cuando yo digo vida cristiana, no estoy hablando de ninguna religión. Estoy hablando de vivir en Jesucristo, de disfrutar a Jesucristo, de comprender, de caminar, de vivir con y para nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esas son cosas que definitivamente nos van a hacer cambios importantes en nuestro andar de fe, en nuestro andar diario con Cristo Jesús. Entonces, una de las cosas que quiero resaltar hoy tiene que ver. Primero vamos a orar para que la palabra de Dios llegue a su corazón sin límites y así vamos creando ambiente para las otras personas que también se van uniendo a
a esta hora, ¿sí? A esta enseñanza de esta hora. Padre bueno, Dios de amor y de misericordia, grande, poderoso Señor, tú eres realmente lo que tú dices que tú eres, haces lo que dices que haces y nosotros somos lo que tú dices que nosotros somos. Gracias por tu palabra que siempre es verdad, que nunca falla. Nos abrazamos de tu palabra, nos abrazamos de la fe en ti. Señor, ponemos los ojos en Jesús, en Cristo Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Amén. Danos sabiduría, Señor. Tú eres la persona más importante en esta reunión. A ti sea la gloria en Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Otra vez, gracias por las manitos, gracias por los deditos, la gente que se conecta allí y nos apoya diciendo aquí estamos hoy para aprender, para crecer, para compartir. Aquí estamos. Mire, me llama tremendamente la atención el pasaje, porque el pasaje empieza hablando de una historia extraordinaria, Jesús caminando sobre las aguas. El libro de Mateo lo presenta disculpe si me meso, porque esta sillita tiene y me gusta la mesidita, ¿no? Entonces, el libro de Mateo tiene la característica de que Jesús se presenta como el nuevo Mesías. Y para quien Mateo escribe la carta, se la escribe a hebreos o a judíos. Y cuando se la escribe a ellos, pues ellos tenían que ver que el Mesías tenía que ser una persona o un personaje, digámoslo, que compitiera, vamos a decir esa frase, que compitiera o fuera incluso superior a Moisés. Entonces Jesús, pues Moisés abre el mar. Moisés abre el mar y caminan por tierra seca. Pero Jesús camina sobre el mar. Y entonces en este evento cuando Jesús camina sobre el mar, pues demuestra que también Él tiene poder sobre el mar, y no solamente sobre el mar, sino que le ordena al viento y al mar en otra ocasión, pero son pasajes paralelos, donde le ordena al viento y al mar que se calmen, y ellos se calman, demostrando con esto de que Él tenía gobierno o control sobre el mar, sobre el viento y sobre las tormentas en sí. Entonces, estas son una de las cosas que nos van a ayudar a nosotros a ver no solamente el milagro que sucede allí a través de Jesús, sino que Jesús hace un milagro tremendo, ¿no? Caminar sobre el agua. Yo he visto mucha gente que ha hecho muchas cosas. Incluso he conocido ministerios, incluso personas regulares que logran hacer milagros, incluso transformar agua en vino y cosas como esas. Créame que yo he visto esas cosas. Y son cosas asombrosas, son cosas que, wow, llaman la atención. Pero poca gente logra vencer la gravedad y caminar sobre el agua, ¿no? Entonces Jesucristo lo hace, pero no solamente lo hace, sino que Jesucristo cuando lo hace también le dice a Pedro que lo haga. Entonces el pasaje nos enseña y nos dice que Pedro viendo a Jesús empezó a caminar. Número uno, se dirige a Jesús y le dice: Señor, parece ser que Pedro no lo veía bien por causa de la tormenta y por causa de la noche. Yo no sé si usted está en un sitio muy, muy, muy oscuro, pero el mar sin estrellas y sin luna es un sitio muy, muy, muy oscuro. Entonces, oscuro, con viento y oleaje fuertísimo. Yo me imagino que, aunque ellos eran pescadores y estaban acostumbrados hasta cierto nivel con estas cosas, pero imagínense que ellos pensaban que perecían. Entonces pasaron varias cosas. Uno, pensaron que era un fantasma, ¿no? Escuche, esto está tremendo. A veces, cuando nosotros no entendemos el lenguaje de Dios, cuando nosotros cuando no logramos ver a Dios claramente, pensamos que es otra cosa, o pensamos que es alguien más, o pensamos que incluso es algo espiritual y que no es Dios. ¿Por qué? Porque nuestra visión no está clara, porque nuestros ojos no están claros, porque no estamos viendo claramente. Pero en el momento, mire lo tremendo, aunque ellos estaban viendo a alguien, pues no sabían quién era. Y entonces empezaron a creer que era un fantasma. El punto aquí es que a veces a las cosas que desconocemos que hace Dios, muchas veces se las podemos atribuir al maligno. ¿Ves? Entonces nosotros necesitamos, yo diría la palabra discernimiento, pero también tiene que ver con conocimiento, ¿no? Discernimiento del espíritu, pero también tiene que ver con conocimiento.
y también tiene que ver qué es lo que el Señor nos está diciendo y cómo el Señor se está comunicando. Ellos estaban viendo un fantasma, pero no era un fantasma, era el Señor Jesucristo. Imagínense confundir al Señor Jesucristo con un fantasma. Entonces mire estas cosas, los problemas, las tormentas, los vientos, las tempestades, las dificultades, hacen que nosotros perdamos la visibilidad de cómo se ve el Señor Jesucristo correctamente. Y una de las cosas que nosotros necesitamos aprender a hacer es, yo necesito ver al Señor correctamente y no confundirme cuándo es el Señor y cuándo no es el Señor. Es una de las cosas importantes aquí. Pero mire, el siguiente punto que es importante es que Pedro escucha la voz del Señor. Y Pedro le dice, aunque él escucha la voz del Señor, el texto me indica a mí que todavía no lo veía. Y le dijo, Señor, si eres tú, es decir, que él no sabía, no estaba seguro que era el Señor. Le dijo, Señor, si eres tú, di para que yo vaya también y camine sobre las aguas. Esto es importantísimo. Pedro todavía no era un hombre lleno del Espíritu Santo. Pedro todavía no era un hombre, no era el apóstol Pedro. Pedro en esos momentos, en ese tiempo, aunque él estaba caminando con Jesús, él estaba aprendiendo y todavía no tenía la estatura para hacer cosas extraordinarias como las hizo después. Pero en ese momento Pedro hizo algo impresionante. Pedro se arrojó en medio de la tormenta y en medio de que no veía las cosas claramente, actuó en fe y para mí eso es impresionante. Actuar en fe es una de las cosas que nosotros necesitamos, escúchame, actuar en fe es una de las cosas que nosotros necesitamos hacer en medio de estos tiempos. Uno, reconocer o quizá escuchar la voz del Señor, yo creo que es sumamente importante. Yo creo que cuando digo sumamente importante, es sumamente importante aprender a reconocer la voz del Señor en todo momento. Ellos estaban en medio de una tormenta y Pedro escuchó la voz y dijo, Señor, si eres tú, di que yo vaya y camine también sobre las aguas. Y Jesús dijo, ven. Entonces mire, cuando Jesús dice ven, Pedro reconoce la voz del Señor Jesús. Saluditos, saluditos, saluditos a todos los que me están saludando allí. Pedro reconoce la voz del Señor y cuando escuchó la voz del Señor, entonces se sale de la barca. Antes no se salió de la barca, pero cuando reconoció la voz del Señor, entonces se salió de la barca y comenzó a caminar. Una de las cosas importantísimas que va a hacer la voz del Señor en su vida es activar la fe. Usted puede tener fe, ¿sí? Usted puede tener fe, pero una de las cosas, usted va a tener fe en una medida. Pero usted puede tener fe y si usted no ha escuchado la voz del Señor, posiblemente usted se pueda tratar de salir de ciertas circunstancias, tratar de salirse de la barca, pero todavía anda a tientas. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír. Y el oír la palabra del Señor. Es decir, que no solamente escuchar la Biblia. Hay cantidad de gente que escucha la Biblia y no tiene fe. Incluso hay gente que se lee la Biblia. Y hay gente que se lee la Biblia para contradecirla y eso no le da fe. Hay mucha gente que lee la Biblia y eso no le da fe. Es decir, leer la Biblia simplemente no produce fe. Posiblemente, si la leemos con un corazón correcto, posiblemente produzca cierto nivel de fe. Pero la fe que yo estoy hablando para caminar como Jesús caminó, para hacer las cosas que Jesús hizo, se necesitaba una fe que viniera de la voz de Dios. Escuche, la voz de Dios, la voz de Jesús en ese momento, déjeme decir una cosa exagerada, la voz de Jesús en ese momento solidificó el agua. Cuando Jesús le dijo, ven, el agua, al escuchar la voz de Jesús, activó, uno lo que sucedió, se activó la fe de Pedro. Dos, en la naturaleza puso las condiciones para que Pedro caminara sobre el agua. La voz de Jesús activó esas dos cosas. Yo creo que activaron más cosas, pero de las que estoy viendo ahora mismo es, uno, activó la fe en Pedro para salir de la barca. Dos, activó algo en la naturaleza, creó la condición. Yo no sé si usted me está siguiendo. Si usted me está siguiendo aquí, usted tiene que compartir este video porque esto puede ayudar a muchísimas personas que están pasando por momentos difíciles. Incluso al que no está pasando por momentos difíciles, porque Pedro estaba pasando por momentos difíciles, entre otras cosas, pero todavía se atrevió
a ir más profundo y salirse de la barca. ¿Por qué Pedro se sale de la barca? Porque escuchó la voz de Jesús y reconoció que era la voz de Jesús. Y Jesús le dijo, ven. Uno, Pedro fue el único que preguntó. La Biblia no registra que los demás preguntaron. Pedro fue el único que caminó. La Biblia no registra que los demás ni preguntaron ni caminaron, sabiendo que escucharon la misma voz que escuchó Pedro. El punto es que Pedro escuchó y oyó con fe. Entonces usted puede escuchar la palabra, pero si usted no escucha la voz de Dios y la palabra de Dios con fe, usted no responde. O usted puede quedarse en la misma condición donde usted está y desconocer que es el Señor que le está hablando. Entonces, una de las cosas que usted va a hacer es escuchar la voz de Dios, y la voz de Dios va a traer fe. Escúcheme, usted puede escuchar a cantidades de personas predicando. Usted puede escuchar a cantidades de personas profetizando. Usted puede escuchar cantidades de cosas de aquí, de allá, por aquí y por allá. Pero lo que usted tiene que saber es que si no le produce fe, posiblemente sea la voz de un ser humano sin más nada. Posiblemente sea la voz de un ser humano sin el respaldo de lo que Dios quiere hacer. Pero si usted lo escucha y produce fe en usted, entonces usted está ya en la condición para entrar a un siguiente nivel, que es el nivel caminar sobre las aguas, que es el nivel de entrar a Digo caminar sobre las aguas porque es el caso de Pedro. Pero a lo mejor usted no necesita caminar sobre las aguas. De hecho, ni siquiera quiere caminar sobre las aguas, algunas personas. Pero ¿a qué me refiero usted? Llegó el momento de caminar en lo sobrenatural. ¿Y qué es lo que crea lo sobrenatural? La voz del Señor. Hay matrimonios que necesitan una ayuda sobrenatural. ¿Qué produce la ayuda sobrenatural? La voz del Señor. ¿Qué produce los cambios sobrenaturales? La voz del Señor. ¿Qué crea las condiciones para tu negocio? La voz del Señor. ¿Qué crea las condiciones para tu corazón, para tu esposa, para tu esposo, para tus hijos, para tu familia, para tus finanzas? ¿Qué lo crea? La voz del Señor activa las circunstancias, cambia las circunstancias y en medio de las circunstancias adversas crea condiciones. Aleluya. Cuando usted escucha esa voz como la escuchó Pedro, las cosas ya están listas para cambiar. Una de las cosas que yo me atrevería a decir del Evangelio, lo más importante del Evangelio en hasta cierto sentido, obviamente la salvación, y sin entrar en puntos doctrinales, lo más importante del Evangelio es aprender a escuchar la voz de Dios. ¿Cómo usted va a hacer eso? Bueno, yo no sé si lo va a hacer orando, leyendo la Biblia, ayunando, haga ejercicios espirituales, limpie su corazón, limpie sus oídos. El apóstol Pablo dice, despojado de todo peso y del pecado que nos asedia para correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces, una de las cosas que nosotros necesitamos hacer es despojarnos del peso y limpiar nuestros oídos y limpiar nuestros ojos para ver. El Señor dice en Apocalipsis, limpia tus ojos con lava tus ojos con colirio del que yo te doy y limpia tus oídos. Y a lo que voy es, Pedro logró escuchar la voz del Señor Jesús. Y cuando escuchó la voz del Señor Jesús, ¡boom! Pablo dice en Corintios, mayor es el que profetiza que el que habla en lengua. Porque el que profetiza trae un mensaje de parte de Dios. No todo el que se dice profeta trae un mensaje de parte de Dios. Y ahí es donde voy. Usted tiene que escuchar la voz profética para que se active su fe y para que cosas sobrenaturales, para que los ambientes se preparen para que usted vea la gloria del Señor. Entonces, una de las cosas que usted va a ver ahí, una de las cosas que usted tiene que aprender es buscar por todos los medios la voz del Señor. Yo le digo a mi hijo, tiene 17 años, y le digo, una de las cosas más importantes después de tu salvación es con quién te vas a casar. Ugh. Y mire, qué importante es poder, si Dios no se metiera en esas cosas, usted métalo. Busque la voz del Señor, jovencito, jovencita, por encima de todas las cosas. No se enamore con los ojos, no se enamore con el corazón, enamórese con la voz del Espíritu Santo. Busque a Dios antes de enamorarse y meterse en algunas cosas que son tan difíciles, matrimonio, negocios grandes, compras todas las cosas necesitamos la voz de Dios.
Pero hay cosas donde en ello va la vida. Y en eso, qué importante es poder nosotros buscar la voz de Dios y buscar a Dios con vehemencia hasta que Dios nos hable y nos responda. Eso es importante. Hay muchísimas formas, hay cientos y tantas formas en que Dios habla. Pero ahora mismo no voy a mencionar sino una sola. Y a veces Dios puede estar hablando y usted no lo puede estar escuchando. A veces Dios puede estar pasando por frente de nosotros y usted no estarlo reconociendo. Hay momentos donde tenemos al Señor, y no estoy hablando literalmente así, no es que se me apareció Jesús, pero incluso si se me apareciera, mire, cuando el Señor Jesús se le aparece a Pablo, camino a Damasco. Escuche esto, con esta voy a terminar, con dos cositas más antes de terminar. Pero cuando el apóstol Pablo, que no era apóstol, sino estaba persiguiendo a la iglesia, que iba camino a Damasco, dice que la gente vio una luz. Mientras la gente veía una luz más brillante que el mediodía, Pablo veía a Jesús. Entonces, la sintonía de lo espiritual y la fe, y la sintonía de lo espiritual va a activar la fe en nosotros y la fe va a producir resultados. ¿A qué me refiero con esto? A que hay un nivel mayor que Dios puede hacer con nosotros y cosas que Dios quiere hacer. Y necesitamos la voz del Espíritu Santo. Mire, me he encontrado en estos tiempos mucha decepción, mucha gente que le pasó. Déjeme usar el siguiente espacio de Pedro, porque Pedro primero le dijo a Jesús: si eres tú, di que yo vaya. Lo segundo que pasó es que Pedro quitó su mirada de Jesús. Miren cómo muevo los ojos. Quitó su mirada de Jesús y empezó a sentir el viento. Dice que sintió el viento y las olas y tuvo miedo y empezó a hundirse. Escuche, porque esto es interesantísimo. Las olas y el viento le produjeron el miedo. Dice que al sentir, es decir, sensorialmente, en su cuerpo, sintió la circunstancia, lo estaba afectando y en las circunstancias produjeron miedo y comenzó a hundirse. Ya estaba caminando, ya estaba avanzando y por causa de las circunstancias comenzó a sentir miedo y empezó a hundirse. Hemos pasado 2 años y algo después de el mal llamado virus, déjeme decirle así. Pero el virus más grande que ha habido es el virus del miedo. Han dicho que, bueno, hay algunos médicos que dicen que las máscaras no protegen. Así que las máscaras realmente no pueden proteger, que solamente alguna clase de máscara muy específica pudiera hacer que protegiera de cierta clase. De todas maneras, la gente se las pone. Y ahí llega un momento donde la gente se descuida y no se las pone más. Pero incluso hay ciudades donde ya dijeron no se las ponga y la gente se las sigue poniendo. ¿Sabe por qué? Porque hay gente que le tiene miedo al virus. Y a lo mejor no se va a hundir en el virus, pero el miedo produce una cantidad de problemas. Y especialmente, escúcheme, los cristianos que desconocen los principios bíblicos, cuando sienten los problemas muy intensos, comienzan a sentir miedo por su vida, miedo por sus finanzas, miedo por su familia. Y en el momento que la gente teme, empieza a hundirse. En el momento que la gente le da el espacio al temor, comienza a hundirse. Y si le das espacio al temor, entonces se empieza a hundirse. La ventaja aquí es que Pedro empezó a clamar. Después que le dijo: Señor, si eres tú, ven. Entonces después Pedro empezó a clamar. Y clamar quiere decir gritar. Empezó: Señor, sálvame que me estoy ahogando. Y dice que enseguida, mire, el clamor es espectacular. El clamor tiene otro nivel. Cuando él se encontró en el desespero, que se estaba ahogando, dijo: Señor, sálvame, que perezco. Y dice, enseguida, dice la Escritura, el Señor Jesús extendió la mano y lo tomó y lo afirmó sus pies sobre el agua y entraron juntos a la barca. ¿Qué quiere decir esto? Que caminó otra vez sobre la barca. Caminó otra vez sobre las aguas. Entonces, yo no sé si usted tomó toda la enseñanza, pero hay muchísimo aquí que aprender de este pasaje. Una de las cosas que le pasó a Pedro fue que quitó su mirada de Jesús. Y cuando quitamos la mirada de Jesús, ponemos la mirada en algo más. Cuando no lo reconocemos, lo confundimos con un fantasma. Y una vez que lo hemos visto y dejamos de verlo,
entonces nos convertimos nosotros en algo más y la vida empieza a azotarnos. El viento y el mar empieza a azotarnos como lo azotaría a cualquier otra persona. O sea, a lo que voy es, ponga su mirada en Jesús. Ponga su mirada en Cristo Jesús. No olvide esto es lo más básico de nuestra fe y del Evangelio. Pon tu mirada en Jesús. Ponga su mirada en Cristo Jesús. Piense en Jesús, ame a Jesús, entienda que el Evangelio se produce por Jesús. Él es el autor y el consumador de la fe. Sí, tenemos hombres ejemplares y tenemos hombres malos ejemplos también. Y si usted pone la mirada en los hombres ejemplares y ellos se equivocan, usted se va a decepcionar. Y si ponemos la mirada en hombres que deberían tener buena conducta, pero por ser hombres débiles y carnales y quién sabe qué tanta cosa, se van a equivocar y usted se va a decepcionar y usted va a quitar su mirada de Jesús por causa de los seres humanos que usted ve. Ponga su mirada en Jesús. Ponga su mirada en Jesús y usted va a ver días buenos y usted va a ver la gloria de Dios. Y mucho de lo que vemos ahora en internet, mucho de lo que vemos ahora en las redes sociales es lo bueno o lo malo que están haciendo pastores. Lo bueno hay que aplaudirlo, incluso hasta imitarlo. Lo malo hay que deshacerse de eso, condenarlo, pero usted no puede tener su mirada puesta en nosotros los pastores. Usted no puede tener su mirada puesta en el hombre, porque el hombre no lo salvó a usted, aunque sean muy buenos líderes y hombres excepcionales y mujeres excepcionales. Ellos no dieron su vida por usted en la cruz del Calvario. Entiéndamelo, por favor. Ponga su mirada en Jesús para que usted continúe caminando sobre las aguas. Vienen unos tiempos tremendos sobre el planeta, sobre la vida. Vienen tormentas enormes y vientos tormentosos. Pero si usted tiene su mirada puesta en Jesús, para usted va a ser una caminata por el parque. Lo voy a dejar con esta reflexión. Quiero que oremos, quiero que creamos al Señor. Si usted está pasando por una tormenta, por un momento difícil, ponga su mirada en Jesús, hable con Jesús. Ve a Jesús, adore a Jesús. La iglesia es usted y si usted se congrega y su pastor es bueno, aprenda de él, imite su conducta y si es malo, corra, pero no quite su mirada de Jesús. No quite su mirada de Jesús. Porque el quitar la mirada de Jesús produce decepción. Hay tanta gente decepcionada. ¿Por qué? Porque por un momento vieron al lado, por un momento vieron el viento, por un momento vieron el mar, por un momento vieron a las personas. Y las personas decepcionan. Y el mar atemoriza. Y el viento atemoriza. Y la gente empieza a hundirse porque empieza a perder la fe. Pero cuando usted pone su mirada en Jesús y pone sus oídos atentos a Él, entonces su fe se recupera. Y sus fuerzas se recuperan. Y usted sale del agua. Y usted clama al Señor. Y usted va a ver días buenos. Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, nuestro Rey y Salvador y Señor, ponemos nuestros ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Señor, sana al enfermo, levanta al caído, glorifica tu nombre y haz que tu palabra corra como río, Señor, en las redes sociales y que corra como río por las casas, por las ciudades, pueblos y nación, Señor. En Cristo Jesús, tu Hijo amado, te damos gracias, te doy gracias por cada persona que está aquí, cada persona que nos sintoniza cada jueves. Señor, bendecimos sus vidas y bendecimos, Señor, su cuerpo, su salud, en el nombre maravilloso de Jesucristo. Amén, amén y amén. Muchas bendiciones, gracias por conectarse, gracias por vernos aquí, comparta el video, no se le olvide. Alguien más puede estar necesitando la palabra. Un saludo, un abrazo cordial a todos los que allí me pusieron corazoncitos, manitos y deditos. Y la gracia y el favor del Señor sea con todos ustedes. Nos vemos aquí el jueves y domingo 11 de la mañana en vivo y en línea. Gracias una vez más, que el Señor le bendiga.